Mi trato con el charro negro. La historia que estoy a punto de contarte es la más desgarradora que yo he vivido, y créanme que he pasado por muchas cosas en mis 62 años de vida. Podrán juzgarme por las decisiones que tomé, pero en aquel entonces pensé que todo lo que hacía era por el bien de mi familia. No sabía que mi ambición me llevaría a convertirme en el monstruo más despreciable que ha pisado esta tierra. Ahora vivo con el peso de mis acciones y cada día que pasa siento como mi alma se pudre por dentro. Me llamo Evaristo, y esto fue lo que me pasó en un pueblo al norte de Veracruz, donde nací y crecí, donde formé mi familia y donde perdí todo lo que realmente importaba. Vivía en una casa humilde pero digna, construida por mis propias manos. No era grande ni lujosa, pero nos protegía de las lluvias y del frío. Mi esposa era una mujer trabajadora y buena, de esas que ya no se ven mucho. Se levantaba antes del amanecer para preparar las tortillas y nunca se quejaba de nada, sin importar lo difícil que se pusieran las cosas. Teníamos 2 hijas hermosas que eran la luz de nuestros ojos. La mayor ya había formado su propia familia y vivía en el mismo pueblo con su esposo. Pero mi nieto se la pasaba con nosotros casi todos los días. Era un niño travieso y alegre, de esos que te sacan una sonrisa hasta en los peores momentos. La menor aún vivía con nosotros, y aunque ya tenía edad para casarse, prefería quedarse ayudando a su madre con los quehaceres de la casa. Durante años vivimos de lo que nos daba nuestro pequeño sembradío de elotes y calabazas. No era mucho, pero alcanzaba para comer y hasta para vender algo en el mercado del pueblo los sábados. Mi esposa hacía unos tamales de elote que eran famosos en toda la región, y los domingos después de misa siempre había gente que se acercaba a comprarle. Yo me sentí orgulloso de ella y de mis hijas, pero por dentro siempre había algo que me carcomía. Veía otros hombres del pueblo que tenían más tierras, más ganado, casas más grandes, y sentía una envidia que me quemaba por dentro el pecho como si fuera fuego del infierno. No era suficiente para mí trabajar de sol a sol para apenas subsistir. Quería más, mucho más. Soñaba con tener muchas tierras donde pudiera sembrar de todo, con ganado que pastara por doquier, con una casa grande donde mi familia viviera como se merecía. Pensaba que mi ambición era sana, que solo quería darles una vida mejor a los míos, pero la verdad es que también quería el respeto que viene con la riqueza. Quería que la gente me viera diferente cuando pasara por las calles. Quería ser alguien importante en el pueblo en lugar de ser solo otro campesino más que luchaba por sobrevivir. Mi esposa siempre me decía que fuera agradecido con lo que Dios nos había dado, que había familias que tenían menos que nosotros y que no por eso eran infelices. Me regañaba cuando me ponía amargado viendo las propiedades de otros, y me recordaba que la verdadera riqueza estaba en tener salud y una familia unida. Sus palabras tenían sentido, pero yo no las quería escuchar. Estaba cegado por esa ambición que crecía dentro de mí como una plaga, alimentándose de mi descontento y de mi envidia hacia aquellos que tenían lo que yo anhelaba. Trabajaba más horas de las que mi cuerpo aguantaba, intentando sacar más producción de esa tierra que parecía burlarse de mí con sus cosechas limitadas. Me levantaba antes de que el gallo cantara y me acostaba cuando ya no podía mantener los ojos abiertos. Mis manos se llenaron de callos y mi espalda se dobló por el esfuerzo, pero los resultados nunca eran los que yo esperaba. Por más que me esforzara, seguía siendo el mismo campesino pobre de siempre, viendo cómo otros prosperaban mientras yo me hundía cada vez más en la frustración. Intenté pedir dinero prestado para comprar más tierras, pero nadie me quería prestar porque no tenía con qué garantizar el pago. Fui al banco de la ciudad, pero me trataron como si fuera un pordiosero, mirándome con desprecio mientras me explicaban que mi solicitud no cumplía con los requisitos. Regresé a casa humillado y furioso, sintiendo que el mundo entero conspiraba en mi contra para mantenerme en la pobreza. Mi esposa trató de consolarme, pero yo la aparté bruscamente porque su compasión me hacía sentir aún más pequeño. Las noches se volvieron eternas para mí. Me quedaba despierto pensando en todas las oportunidades que otros habían tenido y que a mí se me habían negado. Veía a mis hijas dormir y me llenaba de rabia pensar que no podía darles todo lo que se merecían. Mi nieto venía a visitarnos con ropa remendada y zapatos gastados, y yo me moría de vergüenza porque no tenía los recursos para comprarle cosas nuevas. Esa impotencia me estaba volviendo loco.
y empecé a alejarme de mi familia porque no soportaba ver en sus ojos la resignación que yo me negaba a aceptar. Comencé a beber más de la cuenta, gastando dinero que no teníamos en alcohol que solo servía para ahogar temporalmente mi amargura. Mi esposa me rogaba que parara, que pensara en nuestras hijas, pero yo le gritaba que ella no entendía la presión que sentía como hombre de la casa. Le decía que era fácil para ella conformarse porque no tenía que cargar con la responsabilidad de mantener a la familia, de ser visto como un fracasado por todos los que me conocían desde niño. Esas peleas se volvieron cada vez más frecuentes, y la armonía que antes reinaba en nuestro hogar se desvanecía como humo en el viento. Fue en una de esas noches de desesperación cuando todo cambió para siempre. Mi esposa y yo estábamos acostados, cada uno en su lado de la cama, sin dirigirnos la palabra, después de otra discusión sobre dinero. Yo le había reclamado porque había comprado medicina para nuestra hija menor, quien llevaba días con fiebre, y le dije que era un gasto innecesario porque la calentura se quitaba sola. Ella me había mirado con una tristeza que me partió el alma, pero mi orgullo no me dejó pedirle perdón. Estábamos ahí en ese silencio lleno de resentimiento, cuando escuchamos el sonido de cascos de caballo acercándose a nuestra casa. Era extraño porque ya pasaba de la medianoche, y nadie andaba por esas horas en las calles del pueblo. El sonido se detuvo justo frente a nuestra puerta, y luego escuchamos 3 golpes secos que resonaron en toda la casa. Mi esposa se aferró a mi brazo, temblando de miedo, pero yo me levanté decidido a enfrentar a quien fuera que estuviera molestando a esas horas. Abrí la puerta sin temor alguno, esperando encontrar algún borracho perdido, pero lo que vi me dejó helado hasta los huesos. Frente a mí se encontraba un hombre elegantemente vestido, con un traje negro impecable y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Montaba un caballo negro como la noche, tan grande y majestuoso que parecía salido de una pesadilla. Lo más perturbador era que tanto el jinete como su montura parecían absorber la luz de la luna, creando una oscuridad aparentemente artificial en comparación a la de su alrededor. Cuando levantó la mirada para verme, sus ojos brillaron con un fuego que no era de este mundo, y una sonrisa apareció en su rostro, mostrando dientes perfectamente blancos que contrastaban con la sombra que lo envolvía. Me dio las buenas noches con una voz profunda que parecía venir de las profundidades de la tierra. Luego aseguró saber lo que mi corazón anhelaba, y que si estaba dispuesto a recibir su ayuda entonces me lo daría. Mi esposa había salido detrás de mí, y se aferró a mi camisa susurrando oraciones en voz baja. Pero yo no podía apartar la mirada de aquel ser que había aparecido, como respuesta a todas mis súplicas desesperadas. Le pregunté quién era, y qué quería de nosotros, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Los relatos de mis abuelos sobre el charro negro volvieron a mi mente como una advertencia que llegaba demasiado tarde. De nuevo afirmó que podía darme todo lo que yo pidiera, aún sin bajar de su caballo. Me prometió tierras, ganado, abundancia y felicidad para mi familia. Mis piernas temblaron, pero no de temor, sino de emoción. Después de tantos años de lucha inútil, finalmente apareció alguien que podía darme lo que tanto anhelaba. Le pregunté cuál era el precio, aunque ya imaginaba que no sería algo sencillo de pagar. Almas, dijo simplemente, como si estuviera hablando del precio del maíz en el mercado. Me dijo que siempre y cuando hiciera lo que sea para darle almas, a él no le iban a importar de dónde procedieran. Dijo que tenía completa libertad sobre eso. La propuesta me estremeció mucho, pero la tentación era más fuerte que cualquier escrúpulo moral que pudiera tener. Mi esposa me jalaba del brazo suplicándome que cerrara la puerta, pero yo ya estaba perdido en las promesas de aquel demonio vestido de elegancia. Le pregunté cómo iba a estar seguro de que cumpliría con su parte del trato, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. El charro negro se rió con una carcajada que hizo que los perros del pueblo comenzaran a aullar, como si presintieran una desgracia. Prometió que todo me lo daría confiando en que yo le cumpliría, y que la sorpresa de recibir todo lo que él aseguraba me impulsaría a sacrificar las almas.
Las palabras del espectro me estremecieron. Por un lado pensaba que me estaba jugando una mala pasada, pero por el otro me imaginaba con tanta abundancia, que sería la envidia de todos en el pueblo, y tal vez de la región. Con una voz siniestra y escandalosa dijo que le debía el primer sacrificio en una semana, y para ello debía construirle un pozo en el monte, lejos, donde nadie pudiera hallarlo. Luego me miró casi que con rabia para decirme que si yo me atrevía a incumplirle, entonces las consecuencias serían desastrosas. Dicho esto, espoleó su caballo y desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí, dejando solo el olor a azufre y el eco de sus palabras resonando en mis oídos. Mi esposa lloró toda la noche suplicándome que no aceptara ese trato, que buscáramos al padre del pueblo para que nos ayudara. Pero yo ya había tomado la decisión. Le dije que era nuestra oportunidad de salir de la pobreza, de darles a nuestras hijas la vida que se merecían. Cuando amaneció tal como había prometido el charro negro, encontré ganado pastando detrás de mi casa, y en mi mesa estaban los papeles de tierras a mi nombre. Todo parecía irreal. Mi esposa se persinó al verlo, pero yo solo sentí una satisfacción inmensa. Por primera vez en mi vida tenía la oportunidad de forjar mi propia riqueza. Durante toda esa semana trabajé como nunca en mi vida construyendo el pozo en el monte. Lo hice profundo, tan profundo que una piedra tardaba varios segundos en tocar el fondo. Mientras cavaba, pensaba en cómo iba a conseguir mi primera víctima. No podía ser alguien conocido porque sospecharían de mí. Tenía que ser un forastero, alguien que nadie fuera a extrañar. La oportunidad llegó sola cuando un vagabundo apareció en el pueblo pidiendo comida y trabajo. Era un hombre mayor, sucio y maloliente, que obviamente llevaba días sin comer. Le ofrecí trabajo en mi nueva propiedad y él aceptó agradecido. Lo llevé al monte con la excusa de que me ayudara a revisar unos árboles que quería talar. Cuando llegamos al pozo le dije que había encontrado agua y que necesitaba que se asomara, para ver qué tan limpia estaba. El pobre hombre se acercó confiado, y yo lo empujé con toda mi fuerza. Su grito se perdió en la profundidad del pozo, seguido por un golpe seco que me hizo saber que todo había terminado. No sentí remordimiento en ese momento, solo la satisfacción de haber cumplido mi parte del trato. Ahora que escribo estas palabras, creo que la maldad del charro me fue consumiendo, dándome el valor para cometer tan cruel acto. Esa misma noche el charro negro apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa aún más amplia, y solo para felicitarme por lo que hice. No era algo por lo que quería que me halagaran, para ser honesto. Mi esposa lloraba en silencio mientras preparaba el desayuno, pero yo estaba eufórico. Les dije a mis hijas que por fin podríamos vivir como la gente decente, que construiríamos una casa grande donde cada una tendría su propia habitación. Mi nieto corrió a abrazarme cuando le prometí que le compraría zapatos nuevos y juguetes, y por un momento sentí que había hecho lo correcto. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida, al menos en términos materiales. Cada alma que le entregaba al charro negro se traducía en más riqueza, más respeto, más poder para mí. Me volví un experto en atraer a mis víctimas. A los borrachos les prometía más alcohol. A los vagabundos les ofrecía comida y trabajo. A los desesperados les daba esperanza antes de quitársela para siempre. Desarrollé una fama de hombre generoso que ayudaba a los necesitados, cuando en realidad los estaba llevando directamente a su muerte. Mi familia pasó a vivir en una casa grande y hermosa, con muebles finos y comida abundante en la mesa. Mis hijas vestían los mejores vestidos del pueblo, y mi nieto iba a la escuela con ropa nueva cada semana. Mi esposa ya no tenía que trabajar tanto, pero la tristeza nunca abandonó sus ojos. Ella sabía de dónde venía nuestra nueva riqueza, y aunque nunca me volvió a confrontar directamente, su silencio era más doloroso que cualquier reproche. Durante 2 años mantuve este terrible negocio con el charro negro. Perdí la cuenta de cuántas almas le había entregado, pero cada una me había dado más poder y riqueza de la que jamás soñé. Me había convertido en el hombre más respetado del pueblo, el que todos buscaban para pedir consejos o préstamos. Pero por dentro comenzaba a sentir un vacío que ninguna riqueza podía llenar.
Las pesadillas empezaron a atormentarme cada noche, donde veía los rostros de todos aquellos a quienes había entregado. Sus ojos me perseguían, sus gritos resonaban en mis oídos, sus manos esqueléticas trataban de arrastrarme hacia la profundidad del pozo, que se había convertido en mi instrumento de muerte. O al menos eso soñaba. El peso de mis crímenes comenzó a aplastarme lentamente. Cada vez que veía a mi nieto jugar con sus juguetes nuevos, pensaba en los hombres que había acabado para comprarlos. Cuando mi esposa me servía la comida en nuestros platos finos, recordaba a los vagabundos hambrientos que había empujado al pozo después de prometerles algo de comer. La riqueza que tanto había deseado se había convertido en una cadena que me ataba a una vida de culpa y horror. Una noche, después de haber acabado a un joven que buscaba trabajo para mantener a su familia, no pude más. Llegué a casa temblando y vomitando, incapaz de mirar a mi esposa a los ojos. Me encerré en mi cuarto y lloré como no lo había hecho desde niño, sintiendo que mi alma se había podrido completamente. Esa madrugada tomé la decisión de no volver a acabar a nadie más. No le entregaría ni una sola alma más al charro negro, sin importar las consecuencias. Pasaron 3 semanas sin que apareciera mi siniestro socio, y comencé a tener la esperanza de que tal vez se había olvidado de mí. Pero una mañana, mi hija menor no bajó a desayunar. Subí a buscarla y su cama estaba vacía, como si nunca hubiera dormido ahí. Al mismo tiempo, mi otra hija llegó corriendo y llorando, diciendo que su hijo había desaparecido de su casa durante la noche. Inmediatamente supe lo que había pasado, pero me negué a aceptarlo. Organicé grupos de búsqueda por todo el pueblo. Ofrecí recompensas, recorrí cada rincón gritando sus nombres hasta quedar afónico. Durante 2 días y 2 noches buscamos sin descanso. Mi esposa no paraba de llorar y orar, pidiendo a todos los santos que nos devolvieran a su hija y a su nieto. Yo sabía dónde tenía que buscar, pero me negaba a ir al pozo porque reconocer esa posibilidad significaría aceptar mi culpa en medio de la desaparición. Finalmente, el tercer día, no tuve más opción que dirigirme al monte, seguido por algunos hombres del pueblo que se habían ofrecido a ayudarme. Cuando llegamos al pozo, lo que vi me destrozó el alma para siempre. A un lado de este, abrazados como si hubieran tratado de protegerse mutuamente, estaban los cuerpos de mi hija y mi nieto. No había señales de violencia, no había sangre. Simplemente habían muerto como si se hubieran quedado dormidos para nunca despertar. Los hombres que me acompañaban se dieron cuenta de que en el fondo del pozo también yacían otros cuerpos, y dedujeron que quien le hizo eso a mi familia debía de ser un despiadado que rondaba cerca del pueblo y sus alrededores. No tenía ni idea de que el autor de todo eso había sido yo, y que el precio de todo había sido la vida de mi hija y de mi nieto. Esa noche, mientras velábamos a mi hija y a mi nieto, el charro negro apareció por última vez. No se acercó a la casa, solo se quedó montando su caballo a lo lejos, lo suficientemente cerca para que yo pudiera verlo. En sus ojos había una satisfacción cruel, y su sonrisa me decía claramente que eso fue lo que siempre quiso, verme sufrir e impotente por no poder hacer más nada. Mi esposa nunca volvió a ser la misma después de esa tragedia. Se sumió en una tristeza profunda de la que nunca logró salir, y aunque nunca me culpó directamente, sabía que algo dentro de ella había muerto junto con nuestra hija y nuestro nieto. Dejó de hablarme excepto cuando era absolutamente necesario, y su mirada se volvió vacía, como si estuviera viendo a través de mí hacia un lugar donde yo no existía. Yo tampoco volví a ser el mismo. La riqueza que tanto había anhelado se convirtió en una maldición. Cada peso que tenía, cada hectárea de tierra, cada cabeza de ganado, todo estaba manchado con la sangre de inocentes y con la muerte de mis seres queridos. Intenté deshacerme de todo, regalarlo, quemarlo, pero nada funcionaba. Los cultivos crecían, las vacas daban a luz muy seguido y los negocios con otros ganaderos producían mucho. Ahora vivo como un fantasma en mi propia casa, rodeado de lujos que no puedo disfrutar, con una riqueza que no puedo gastar sin recordar su origen maldito. Mi esposa murió 5 años después de todo, y estoy muy seguro que fue de tristeza.
Mi otra hija se fue del pueblo y nunca más supe de ella, probablemente huyendo del recuerdo de la tragedia que yo causé. Me quedé completamente solo, con mis remordimientos y mis pesadillas, esperando el día en que el charro negro venga a llevarse mi alma, la cual sé que está condenada al mismísimo infierno. Me quedé completamente solo, con mis remordimientos y mis pesadillas, esperando el día en que el charro negro venga a llevarse mi alma, la cual sé que está condenada al mismísimo infierno.